se sabe que se entraba al gobierno y en específico a la Autoridad de Energía Eléctrica y las corporaciones públicas como el Fondo y demás con palas políticas. Necesitabas un padrino político. Se sabe que se entraba al gobierno con padrinos políticos. Se sabe que para poder subir de posición y lograr un mejor sueldo, tenías que hacer trabajo político. O sea, tenías que ser de estructura política. Se sabe que para poder crecer en la Autoridad de Energía Eléctrica tenías que ser parte de los energéticos progresistas o de los energéticos populares. Todo el mundo sabe esto. Todo el mundo sabe que esa era la forma en la que tú conseguías un mejor sueldo y por tanto una mejor pensión. Y en particular, cuando estabas ya en tus últimos años a punto de retirarte, tenías que, para aumentar tu pensión, conseguir palas políticas para aumentarte entonces con un puestito de confianza o en un destaque, un trabajito, para que entonces tu pensión se aumentara ficticiamente de por vida, para que en vez de cobrar 1.500 pesos mensuales de pensión, cobraras 3.500 pesos de pensión, 4.000 pesos de pensión. O sea, todo el mundo sabe que se entraba al gobierno con palas políticas, con padrinos políticos. Todo el mundo sabe que se subía de posición en el gobierno con padrinos políticos y con palas políticas. Todo el mundo sabe que se conseguía una pensión con palas políticas y que se aumentaba esa pensión con palas políticas. Todo el mundo sabía que el sistema de pensión y de retiro estaba quebrado. Desde los años 70 se venía advirtiendo de la quiebra de ese sistema. Y ahora nos dicen, se acabó el fondo. El país tiene que sacrificarse para pagar lo que todo el mundo sabe que se logró gracias a traqueteo político. Pero ¿cómo yo voy a decirle a las próximas generaciones, está bueno que tú te sacrifiques para pagar lo que sabemos que fue un traqueteo politiquero que históricamente ocurrió? No me lo estoy inventando yo. Todo el mundo que está en este país sabe cómo es que se entraba y cómo es que se subía y cómo se mejoraban las circunstancias en todo el aparato gubernamental. Y si la gente viera lo que hoy día ve en la factura de energía eléctrica, en el IBU, si la gente viera cada vez que pague el IBU, que de cada 5 pesos uno va para retiro igual, si la gente se diera cuenta, si se detallaran que cada vez que tú pagas la crudita lo mismo, que cada vez que tú pagas tus planillas lo mismo, que uno de cada $5 de contribuciones va para eso, pues quizás el país se indignaría. Pero como la gente no lo ve, ahora te lo pusieron en la factura energética porque ahí para que duela. Y ahí te das cuenta, pero en todo lo demás, eso a mí me indigna ver cómo pretenden que no recordemos, borramos, llegó Men in Black, ¡pum! No vimos cómo fue que se logró la posición en el gobierno, se aumentó la posición en el gobierno, se aumentó el sueldo y por tanto la pensión de por vida. Y después el cónyuge supérstite también le hereda. La linda. Yo escuché pacientemente ayer lo que sucedió ayer en esa entrevista que tú le hiciste, y mi impresión, y esto no tiene nada que ver con asuntos personalistas, aunque sí hubo elementos personalistas en esa intervención, me parece que aquí vinieron a ganar un debate. Vinieron no a presentar los planteamientos sobre lo que está sucediendo en la autoridad, sino a ganar debates. Y en ese planteamiento de ganar un debate, yo te voy a tirar hasta con la banqueta. Y yo te tengo que reconocer que tú tienes que haberte tomado un ansiolítico porque no reaccionaste como quizás yo hubiese reaccionado. Porque hubo planteamientos que de ordinario yo no lo hubiese permitido. Pero cada cual tiene su estilo, ¿verdad? Y en el caso de Ricardo Santos, yo quiero hacer varias anotaciones, y las estoy diciendo yo, no la está diciendo Jay Fonseca. Los compañeros unionados, voy a utilizar lo mismo que usted está diciendo, los compañeros unionados del señor Ricardo Santos llegaron allí, no por una convocatoria. Los compañeros celadores, muchos de ellos, porque no voy a decir que el 100%, muchos de ellos llegaron porque tenían un padrino político, como tú muy bien lo dices, y aquellas escuelas de celadores, todo el mundo lo sabe, que así era, como si entrabas o no entrabas a la escuela. Y los hijos de representantes y senadores eran los principales que se podían manejar ahí. Y prácticamente toda la prole de senadores o senadoras trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica. O en otra corporación pública. O en otra corporación pública. Por otro lado, tengo que decir que tú mencionas dos formas de medir la entrada, que era la forma política, y esto es otro elemento político, el que te voy a decir, pero era por el partido político que estuviese en el poder, que era la cartita que recibía de parte del alcalde o de parte del legislador,
Obviamente, si era un hijo de un senador o un representante, pues la cartita no venía de ese mismo representante, venía del legislador, del alcalde. Y pasaba también porque había una tercera vía que era a través de la propia unión. Yo no estoy diciendo que eso está mal ni está bien. Ah, sí. Los unionados pedían que sus hijos Y entraran los hijos entraran allí. Y los unionados y los directivos de la unión pedían que a sus hijos los contrataran en la autoridad eléctrica. Eso es así. O me van a decir que esos entraron por convocatoria. Todo el mundo lo sabe. ¿Verdad? Porque todo el mundo, eso pasaba. Y esa situación llevó a que la autoridad eléctrica fuese tratada como un botín político para poder traerle a los familiares mejores salarios y sueldos. Y así se formó los energéticos progresistas y los energéticos Claro populares. que sí. Claro que y sí. empezaron a recaudar fondos y los partidos políticos se hartaban de fondos de los energéticos populares y los energéticos progresistas. Y le exigían más porque tenían un mejor salario que el empleado de línea de una agencia pública normal, ¿verdad? Y por ahí están los de todas las corporaciones públicas. Por ahí están los de la ACA, por ahí están los de acueductos, por ahí andan también los de el fondo, es otro. Todos ellos con unos salarios por encima del promedio. Pero Adolfo, los otros días una señora me escribió, molesta conmigo, porque las pensiones de la ACA no las paga el pueblo y que las pagan los empleados. Yo te digo la verdad, Adolfo, a mí esto me calcome. O sea, taxpayer money, bro. O sea, esto es simple. ¿Quién paga la factura? La ACA no es voluntario. Yo estoy obligado, igual que el Fondo de Seguridad del Estado, yo estoy obligado. Si quiero poder trabajar en Puerto Rico y quiero poder utilizar un automóvil, tengo que pagar la ACA. Si yo quiero ser un patrono en Puerto Rico, tengo que pagar el Fondo de Seguro del Estado porque no hay alternativa privada, tiene que ser el fondo por disposición legal. Pues yo estoy obligado. Pues ¿quién paga puñales? ¿Quién paga eso? ¿Quién? Pues si es una imposición legal al pueblo, lo paga el pueblo. No pagas tú de tu sueldo. Mi prima, yo tengo que pagar la del mío para que tú recibas el tuyo. Pues ¿quién está haciendo el que paga tu sueldo? Pues yo pago el tuyo, tú no pagas el mío. Pero eso es como el Seguro Social. Funciona igual Lo con el mismo, Seguro Social. igualito. ¿Verdad? El Seguro Social lo paga la gente para que otros que están allá, y eso es para todo el mundo, esos privados y públicos. Así que pues cada cual, lo que pasa es que la gente pues tiene esos preceptos, y esto no es un ataque a que se pague o no se pague. Eso lo podemos atender en otro momento, ¿verdad? Porque aquí se decidió, bien o mal, establecer una política pública de hacer lo que... Y se dio bajo unos pretextos o unos preceptos que son distintos a los que tenemos al día de hoy. Para empezar, cuando se dieron se crearon esas instituciones, Jay, sucedieron en el momento en que incluso la expectativa de vida era menor que la que tenemos al día de hoy. Y yo no estoy diciendo que eso es bueno, que ahora tengamos, que sea bueno que antes se vivía menos. No es eso. Es que se dio bajo unos preceptos muy particulares. Por eso es que el Seguro Social antes era los 62 y ya vamos por 67 años o un poquito más, o 71 años. Porque así es que está establecido, porque está empobrecido también el Seguro Social. Y otra cosa que tú mencionas muy correctamente, porque a mí me molesta sobremanera, escuchar muchos políticos que hoy dicen que son malos o son buenos y que hay que regresar a la cosa pública. Y yo tengo que decirte lo siguiente. Muchos de estos directores o directivos de las uniones apoyaban un partido político. En el año 2012, año de elecciones, Alejandro García Padilla era candidato. Era candidato a la gobernación. Durante ese año se estaba negociando el convenio colectivo. Alejandro García Padilla estuvo un año diciendo que el gobierno de Luis Fortuño era, como tú dices, el diablo, Lucifer, Satanás. Llegó el Lautier se expresó a favor incluso entonces de Alejandro García Padilla para facilitar lo que era el convenio y lo que estaban exigiendo. Y Alejandro García Padilla como candidato, estaba diciendo que había que entregarle el alma. Luego, cuando sale gobernador, en enero, Lautier se encontró con que no le querían cumplir con las promesas que decía Alejandro García Padilla. ¡Ay, Virgen! Mira, me sonrojo con que eso pase. Lo que te quiero decir con eso es
que se usó o se usaba como balón político el apoyo incluso de las uniones. Y eso no es nada nuevo. Así es que fue. Como en Estados Unidos hay grupos de las uniones que son demócratas. E incluso en la Autoridad de Energía Eléctrica o lo que sería Luma el día de hoy. Así es. Pero no por eso es que uno está en contra de los trabajadores. Y no es por eso es que uno es más moral que el otro. Porque uno no soporta las cosas inmorales y no hay que ser un socialista cristiano para uno poder manejar eso. Y lo estoy diciendo porque es que el planteamiento incluso de traer la coletilla de cristiano para traerse a Martin Luther King como si fuese el bodyguard de este planteamiento, me parece que incluso es hasta chocante con la realidad. La Autoridad de Energía Eléctrica se empobreció, se destruyó porque no se le daba el mantenimiento desde los años de García Padilla. Búsquenlo. No le daban ni siquiera los guantes a los muchachos de Lutier. Búsquenlo, no me lo digo yo. Pregúntele a cualquiera de Lutier. Si le daban incluso los guantes, las botas y la indumentaria, no sucedía. Negociaban el dinero. Y eso que estaba en el convenio colectivo, y esto es importante que la gente lo entienda. Lo que estaba en el convenio colectivo en términos económicos se cumplía. Se cumplía el asunto del plan médico, se cumplía el asunto del retiro, se cumplía con el asunto del salario, pero el asunto de la protección de esos trabajadores, la UTIER no le reclamaba o no decía ningún planteamiento sobre eso. No, sí decía. No, Jay. Sí, Aquí sí. Yo lo escuché ayer que no se planteó nada sobre la seguridad de esos empleados cuando eran plantas de la... Claro, porque eso es lo que les importa. Bueno, porque ahora son los pensionados. Lo que les importa es eso. Está bien, pero Adolfo, yo difiero. Yo creo que en ese tema, en el tema de seguridad, está bien, diferimos. Yo sí te puedo decir, y por si acaso no... Aquí había huelgas por chavos, no había huelgas por guantes y botas. Los planteamientos de la UTIER eran por chavos, no era por... Los argumentos más sólidos eran sobre el tema económico y, ¿verdad?, la seguridad y demás también, pues, pudo haber sido mejor, digamos. Oye, sí. Y no tengo ningún problema. Yo creo que Ricardo Santos fue muy efectivo como presidente de la Unión en lograr acceso económico para su gente. Para eso que están las uniones. Claro, y hasta se aumentaban las pensiones por ajuste de vida, que no lo tiene más nadie. O sea, todas esas cosas. Y se la doy. Y por si acaso, y de nuevo, mi punto no es... Adolfo, yo lo que quiero es plantear aquí, de verdad, mi punto con todo esto no tiene nada que ver con Ricardo Santos. Ricardo Santos hizo su trabajo como presidente de Unión Obrera, claro, y buscó mejores beneficios para sus trabajadores. Ahora, a mí lo que me molesta es que no acepte la realidad de que todo esto lo pague el pueblo y que eso es lo que me molesta. Y que nos tengamos que nosotros tapar los ojos y no recordar cómo fue que se entró a la autoridad y cómo fue que se aumentó el sueldo en la autoridad y cómo fue que se logró un retiro en la autoridad y cómo fue que se aumentó el sueldo en la autoridad y en todo el gobierno de Puerto Rico, y que la única diferencia de ahora a antes es los jóvenes se van a ir para el cara. La verdad, se está yendo. No es un país sostenible. Sin jóvenes no hay forma de sostener pensión alguna. Sin gente productiva que pueda trabajar. Puerto Rico hoy día paga más en sostener ex empleados del gobierno retirado que en la nómina para que se trabaje. ¿Cómo es sostenible ese sistema? No lo es. Todo el mundo lo sabe. Hoy día hay más gente que recibe el beneficio que gente que aporta el beneficio. Pues no hay forma de que eso se sostenga. Todo el mundo lo sabe. Tenemos que taparnos los ojos a la emigración de los jóvenes para cumplir por una ideología política o filosofía política algo que no es cumplible. Pero además, lo peor para mí es que tengamos que taparnos los ojos ante la realidad de que todo el mundo sabe que esas pensiones se lograron en gran medida gracias a las palas políticas. Pues si usted lo hizo por palas, no me venga a reclamar por principios. Porque los principios no fue lo que comenzó el sistema que colapsó. Fue la politización del sistema energético del país. La politización del gobierno, de la estructura. Pues si yo tengo que pagarte por principios ideológicos y filosóficos, tú tienes que empezar con manos limpias la conversación. Y la conversación no empieza por principios, porque no se entraba por mérito. Y el principio del mérito, entonces, es el que tú me dirías a mí, si yo entré por mérito y por principios, me merezco los beneficios por principios. Y tenemos que sacrificarnos, pero todo el mundo sabe
que no era por principios que se entraba, no era por el mérito de que yo era el mejor, de que yo pasé los exámenes con mejor calificación, era porque llamó el senador fulano de tal, y llamó el alcalde mengano de tal, y llamó el representante fulano para que lo ubicaran al amante, perdón, a la amiga, al hijo. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, Adolfo, ahora que finalmente el pueblo se dio cuenta porque se lo pusieron en la factura, porque bastantes veces que aquí gritamos diciendo el acuerdo de Cofina y de GOs nos va a clavar porque tenemos unos acuerdos incumplibles. ¿Y qué me decían hasta amigos míos a quienes aprecio? El senador Zaragoza lo decía al aire. No, porque con los fondos federales que hoy día no están, no llegaron. Nos prometieron unos fondos y una ebullición. Íbamos a tener una avalancha de fondos. ¿Cómo es que decían? La danza de los billones, le decían. ¿Y qué pasó con la danza de los billones? ¿Se acabó la música? Se acabó la música, se acabó la danza. Y ahora, pues le prometimos, ahora con deuda asegurada, sin definir los servicios esenciales, a un montón de acreedores, incluyendo las pensiones. Y por si acaso, yo decía que igualmente había que reducir la deuda. Y planteaba la auditoría de la deuda. O sea, yo he sido un aliado en la causa. Lo que pasa es que no me tapo los ojos. Y veo que hay algo que es también injusto. No hay forma de que la gente en edad productiva pueda quedarse en un país que me dice que yo no voy a tener ningún beneficio por vivir aquí, no voy a conseguir vivienda, no voy a poder comprar carro, no voy a poder pagar el seguro del carro, porque tengo que pagarle a unos ex empleados del Estado y a unos acreedores del Estado bonistas, porque se aprobó por nuestra legislatura que por las próximas décadas yo tengo que pagarle a ellos mientras que yo me sacrifico. ¿Y qué voy a yo poder tener para mi retiro? Si yo tengo 25 años, 30 años y me estoy graduando hoy y no consigo casa, no voy a tener la creencia, no voy a tener aumento de propiedad de valor, no voy a poder tener ganancias de capital. Ni que es un relevo para ti. Porque si tú trabajaras ahora mismo en la autoridad eléctrica, no vas a tener ese mismo beneficio. Por eso. Pero lo vas a pagar. Ese es el punto. Voy a tener que pagarte a ti para que tú disfrutes, para que yo no pueda disfrutar cuando yo me vaya a retirar. Qué bueno ese sistema, me encanta esa filosofía. Pero va en contra del principio que tú me estás diciendo que estás defendiendo. Porque tú defiendes un principio que te aplica a ti, pero que no me aplicas a mí. Pero que no lo aplicas al otro. Te lo aplica a mí. El pueblo tiene que sacrificarse para mí, no para ti. Ah, la linda. Entonces, ¿qué pasa? Mi problema con todo este discurso de nuevo, y me callo la boca y termino, porque es que de verdad que no puedo bregar. Mi gran problema con esto es que yo sé que hay gente que la va a pasar mal. Muy mal, si el país decide cortar eventualmente, porque ya aseguramos yo sé, y es duro para mí decir eso. No es fácil, no es cool. Y los analistas políticos como Ferdinand Pérez y otros lo que hacen es que te dicen, yo quiero que te paguen las pensiones, pero no que las pague el pueblo. O sea, yo quiero que comas bacon, pero no que maten al lechón. No, gente, yo no te voy a coger de estúpido así. Yo no soy así. Nunca voy a poder ser así. No puedo. No puedo cogerte de estúpido así. No puedo decirte que puedes tener tu bizcocho y comértelo también. No puedo. No es real. Si tú quieres morcilla, hay que matar al lechón. Punto. Tienes que matarlo. No hay de otra. Y la linda que tú escuchas a todo el mundo decir siempre, hay que cortar los gastos. Cuando dices qué gastos cortar, rápido lo que te dicen son estupideces. Te dicen tonterías como la procuraduría de fulano, venga, lo que hay que cortarla. Pero eso no es ni el 0.001%. Es como si el doctor te dice, tienes que rebajar y tú dices, rebajé media libra, doctor, qué gran logro tuve. Y te mandaron a rebajar 100 libras. Mire, así cualquiera es analista político. Yo no puedo hacer eso. Ahora, no me pidan que yo me sacrifique por principios, cuando lo que causó esto no empezó con principios, empezó con la pala política, el caterpillar político que tú lograste y que permitió que ahora tengas unos beneficios que el país no puede sostener. Punto. Me guste o me disguste, esos son los hechos. Y la propuesta de Rivera Chats es, vamos a coger el fondo que era de desarrollo económico, el fondo del RON, y vamos a dárselo. O sea, que se jorobe el desarrollo económico, para poder mantenerlo más para adelante. Y vamos a dárselo para que se consuma la estructura retirada del gobierno. Cero producción. O sea, no hay producción. Cero producción. Es puro gasto, cero producción. Entonces,
¿Cómo vamos a sostener un sistema de no va a haber ni para pensiones, ni para deuda, ni para nómina? Porque es que simplemente no hay nadie produciendo. Y si no hay producción, mire, hoy hay un anuncio brutal, buenísimo, de Lilly. ¿Sabes cuántos empleos crea? 100. Porque las farmacéuticas cada vez producen menos empleos. Y por si acaso son buenos los 100. Y lo que hay alrededor terminará siendo 400, 500, 1000 en la construcción y 600, 700 entre todos los que eventualmente... ¡Qué chévere! Tenemos un problema de 1 millón. Tenemos 600 ahí. Pues. Son buenos, pero nos faltan 999.400. Sí, se beneficia mucho el alcalde con patente. Y ya. Pero la solución es, vamos a darle más a los ex empleados, porque claro, esa es la estructura política. Esa es la estructura que logró todo esto con política. Me ayudó a ganar, me ayudó a mí a montar mi equipo, me ayudó a buscar los votos, me ayudó... pues chévere. Pues, y que los demás tenemos que sacrificarnos por el principio, cuando para tú llegar a la posición no te aplicaste los principios que ahora pides que los demás te apliquemos a ti. La linda. Por principio.